El 78 inició el 22 de julio del 78 con las universidades Politécnico y la UNAM, que fue más que nada un movimiento por el gobierno que los oprimía, que le quitaba las becas de sus estudiantes. En eso se infiltraron unos que se llamaban el Batallón Olimpia, que se identificaban por usar un guante blanco, que eso más que nada le llevaban la información al gobierno de qué hacían sus movimientos, cómo actuaban y todo eso. Bueno, más que nada esto inició por, como ya dije, el movimiento de la economía, de las becas que tenían los estudiantes, que se les quitaron el gobierno, y terminó el 2 de octubre en la Plaza América. Movimiento de 1978 fue un movimiento social en el que además los estudiantes de la UNAM y de la IPN participaron profesores, intelectuales, amos de casa, obreros, profesionistas, en el cual fue un hecho cometido por paramilitares denominado también como el Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano. En esta se levantó manos en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional con tal de una huelga, ya que todo esto se debía a un documental que pretendía ocultar información. Se había logrado establecer exactamente de la cantidad oficial de asesinatos y heridos, desaparecidos y encarcelados, ya que los historiadores señalaban este movimiento y su terrible desenlace, iniciando un permanente y más activa de actitud crítica y apasionada de la sociedad civil. Esto terminó ya el 2 de octubre del mismo año en la plaza de la matanza de Tlatelolco. El movimiento del 68 surgió el 22 de julio, en la que participaron las universidades del IPN y la UNAM, ya que hubo desacuerdos contra el gobierno, ya que sus ayudas de beca y demás apoyos se empezaron a quitar. Ellos empezaron a realizar huelgas en las que participaron profesores, obreros, amas de casa y profesionistas. Al gobierno le molestó esto y empezó la violencia contra todos los participantes, ya que daban un mal aspecto porque en ese mismo año se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos. Empezaron a tratar de desalojar a todos los manifestantes con armas y empezó la lucha contra los manifestantes. Ellos se identificaban con un guante blanco, pero después empezó toda una masacre contra ellos en esta lucha. El gobierno ocupó un grupo llamado Batallón Olimpia y al Ejército Mexicano, y todo terminó el 2 de octubre de ese mismo año en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. De los 13 pueblos. Este movimiento se da en los 13 pueblos del sur de Morelos que se oponen a una concesión habitacional de trabajo para el río de Paclaco, convocado por la Comisión Nacional del Agua, ya que a pesar de que cruzaban en el municipio del Puente de Isla, donde se ubicaban las localidades del mismo movimiento y que estaban en desacuerdo contra ellos. También que no les permitió participar en mesas de trabajo, ya que consideraron una acción absurda que para evitar la participación de otros pueblos y que estos impidieran la construcción de las unidades debido a que esas viviendas mermarían el suministro del agua potable en su misma comunidad, ya que el gobierno afirmó que el documento que presentaron los 13 pueblos no tienen
ningún problema y en los términos generales no tenían ninguna consecuencia jurídica. Movimiento de los 13 pueblos. Este movimiento se da por 13 pueblos del sur, en Morelos, que se oponen a una construcción habitacional de trabajo para el río de Apatlaco, convocada por la Comisión Nacional del Agua, ya que a pesar de que cruzaba el municipio de Puente de Ixtla, donde se ubicaban las localidades del movimiento y que estaban en desacuerdo contra ellos. También el IMTA, que no les permitía participar en mesas de trabajo. 3 pueblos de Morelos que se oponían a la construcción de conjuntos habitacionales fueron exclusivos de los mesas de trabajo por el sedimentario de Río Apatlaco, convocados por la Comisión Nacional del Agua, a pesar de que cruza el municipio de Puente de Ixtla, donde se ubicaba algunas de las localidades que conformaban su movimiento. Así lo denunciaron dirigentes de los 3 pueblos, quienes acudieron este viernes a una reunión al Instituto Mexicano de Tecnológico del Agua para designar a los representantes de la Comisión de la cuenca del río Apatlaco. Esto fue de Conagua para evitar que en los otros 13 pueblos se convocara una construcción de conjuntos habitacionales para evitar invasiones. El IMTA señalaron que no se les permitió participar en la mesa de trabajo con el argumento de que localidades no pertenecían al sistema del agua potable de Sosocla. Consideraban que el desaire en una acción era para evitar la participación de un pueblo que ha cegado por impedir la construcción de dichas unidades habitacionales. Movimiento Zapatista. Este movimiento fue una organización en carácter político y militar. Su inspiración política fue socialismo y libertario, y su objetivo era el comandante Marcos. Salió a la luz pública en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas ocuparon varias cavernas municipales, ya que era el mismo día del Tratado de Libre Comercio, y fue durante el gobierno de Salinas de Gortari. Todo esto se da para el derrotamiento del presidente elegido y un establecimiento de una democracia justa. Se da una actividad política a la que llaman comité clandestino o radical. Su ataque fue sorpresa, ya que fue en Año Nuevo, pero el EZLN había entrenado para hacer una nueva forma para luchar con nuevas estrategias y así salir victoriosos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización armada mexicana de carácter político-militar. Su inspiración político es en el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y la estructura militar en la guerrilla. El ZLN utilizó la sorpresa para atacar en la mañana del Año Nuevo de 1994 a las fuerzas de las órdenes gobernales. Los aliados estaban limitados en sus recursos bélicos en cuanto a capacidad. Se levantaron en armas y estratégicamente militares, por lo que no dudaron en utilizar las comunidades indígenas para ocultarse. Revolucionales y organizarles las ofensivas
en otros frentes. Además, el EZLN había estrenado una nueva forma de lucha, la Network Social, que era una especie de respuesta a la guerra psicológica, que desarrollaba la llamada guerra de baja intensidad. El movimiento zapatista de liberación nacional fue una organización en carácter político y militar, ya que todo esto inspiraba en el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, ya que su estructura militar es la guerrilla y su objetivo era el comandante Marcos. Salió a luz pública en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas ocuparon varios cavernas municipales, ya que era el mismo día del Tratado de Libre Comercio. Todo esto durante el gobierno de Salinas. Esto fue durante todo el gobierno de Salinas de Gortari, para poder sacar al presidente elegido y un establecimiento de una democracia justa. Se da una actividad política a la que llaman Comité Clandestino Radical. Su ataque fue de sorpresa, ya que fue en el año nuevo. Había entrenado para hacerse una nueva forma para luchar con nuevas estrategias y así salir victoriosos.